Bendecidos mis amados hermanos, sean muy bienvenidos a estas reuniones virtuales que tenemos acerca de la enseñanza de la palabra de Dios, específicamente el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de gracia, el Evangelio eterno. Gracias por estar siempre atentos a estas enseñanzas. Hoy, jueves 28 de marzo, se nos fue ya marzo, gracias al Señor que tuvimos protección, provisión en este mes. Y sé bien que el que viene va a ser mucho mejor, porque día tras día vamos desarrollando esa conciencia de bendición que Dios nos ha dado. Lógicamente estoy hablando en el espíritu. Ahora estamos estableciendo en nuestra mente esa conciencia de bendición que día tras día vamos aprendiendo a través de la palabra de Dios, a través de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, a través de la vida de Cristo. Y recuérdense que estamos hablando de un Cristo glorificado, no solamente un Cristo que caminó aquí en la tierra, sino un Cristo glorificado. Pero bueno, eso lo iremos viendo más adelante. Hoy estaremos con la lección número 7, estamos hablando de los cambios, estamos hablando de la transformación del alma, estamos hablando que para que haya transformación, cambios en el exterior, debe haber transformación, cambios en nuestro interior. Y dice Romanos capítulo 12, verso 2, que es a través del entendimiento, a través de la renovación del entendimiento, que va a haber cambios en nuestra alma, que es mente, emociones y voluntad, que la voluntad son decisiones. Por eso es importante ponerle atención a los consejos de nuestro Padre Celestial. Pablo decía: no rehúso darles todo el consejo de Dios. Y eso es lo que está haciendo el Señor, porque sabiendo que nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario pagó el precio por todo, sea por nuestra salud, por nuestra salvación, por nuestra vida eterna, por nuestra prosperidad, por nuestra abundancia, por todas las cosas. Ya Él pagó el precio y ya está establecido. Por eso dice que en la cruz del Calvario, allá en Juan 19:30, Jesús dijo: consumado es, que eso significa hecho está. Hecho está. Y eso es lo que debemos de entender cada día, que ya todo en el mundo espiritual, que ya Dios todo lo hizo a través de Cristo Jesús, y ahora estamos aprendiendo día tras día conforme a la palabra de Dios, transformar nuestra alma, desarrollar esa conciencia de bendición, que es la misma conciencia que tuvo Jesucristo o que tiene Jesucristo, porque es eterno, que tiene Jesucristo, esa conciencia de bendición, esa conciencia de bendición del Padre Celestial. Pero hoy vamos a estar entrando un poquito más. Quiero aclarar esto: no estoy dando una enseñanza de prosperidad. Recuérdese que nuestro fundamento, recuérdese que nuestra enseñanza viene de lo que es la transformación del alma. Y lo que estamos haciendo es renovando nuestro entendimiento. Y estamos viendo algunos puntos como rudimentos que el mundo ha enseñado. Estuvimos viendo el temor y estamos ahora en lo que es la escasez. Y con la ayuda de Dios quiero salir pronto de esto, porque no quiero hacerlo largo, porque no quiero hacerlo como una enseñanza de prosperidad, sino simplemente enseñar algunos principios en el cual nosotros aprender y a desarrollar esa conciencia de bendición, y estaremos con la ayuda del Señor hablando acerca de la salud divina, de lo que es cómo hemos sido enseñados a vivir enfermos. Y eso tenemos que darle vuelta, cambiar, porque recuérdese que todo lo exterior va a cambiar conforme lo interior cambia. Bueno, dije que estamos en la lección número 7 hoy, y hoy sería pobreza, que quedé para entrar en este jueves. Pobreza, un estado de conciencia. Pero antes de entrar a eso, vamos al versículo que siempre leemos al principio, 2 Corintios capítulo 3, verso 18, para enfatizar lo que estamos haciendo, un cambio en nuestra alma, una transformación en nuestra alma. Dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, ese espejo
como espejo. Ese espejo sería la palabra de Dios. ¿Qué es lo que vamos a ver en la palabra de Dios? La gloria del Señor. ¿Qué es la gloria del Señor? Según Éxodo 33, 18 y 19, todo el bien de Dios. No vamos a ver ni de nuestros defectos, no vamos a ver ni nuestros pecados, no vamos a ver ni los fallonazos, errores, no vamos a ver nada de eso. Lo que vamos a ver lo perfecto, lo glorioso, lo maravilloso que es nuestro Señor Jesucristo, y nosotros nos vamos a mirar de esa manera porque eso es lo que somos en nuestro espíritu, que estamos, otra vez lo digo, aprendiendo a manifestar la vida de Cristo Jesús que está en nuestro espíritu. Dice, somos transformados, note algo, viendo lo que es la palabra gloriosa de Dios, viendo todo lo que es, no solamente es una letra, sino ver la imagen que me está dando ahí, la imagen de nuestro Señor Jesucristo, la imagen de nuestro Padre Celestial, la imagen de nuestro Espíritu Santo. Viendo su gloria, viendo su poder, viendo cómo actúa. Recuerdo hace mucho tiempo escuché a Kenneth Copeland, diciendo que cuando él veía a su mentor, Oral Roberts, caminando, actuando en el púlpito, caminando en su vida, llamémosle normal, fuera de el púlpito, dice que cada movimiento que él hacía, cómo se conducía, cómo hablaba, cómo pensaba, cómo oía. Entonces él decía, así es como Dios se mueve, así es como Dios actúa. Eso es lo que estamos haciendo con la palabra de Dios. Nos está mostrando, lógicamente, que hay hombres que son ejemplo para nosotros, pero el mayor ejemplo es Jesucristo, sabemos bien, pero cuando los vemos moviéndose, cuando los vemos hablando, cuando los vemos actuando, vemos a Dios y decimos, así es como Cristo haría en esta situación. Somos transformados de gloria en gloria. No nos vamos a quedar estancados. De gloria en gloria. Lo que quiero es enfatizar en esto. No es en nuestra fuerza humana, sino simplemente, aunque profundo y glorioso y maravilloso, pero simplemente solo mirando la imagen de nuestro Señor Jesucristo que está en la palabra de Dios, en la letra, en lo que le llamamos Biblia. Ahí es donde estamos viendo lo que es haciendo una imagen. Recuérdese que los pensamientos simplemente no es palabras, sino que son imágenes. Dice, de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. El propósito que Dios tiene para con su iglesia, para con el ser humano, para aquellos con los que han nacido de nuevo y han recibido a Jesucristo, el propósito es que caminen como Cristo caminó. Que aprendan a actuar, que aprendan lo que estamos viendo los domingos, que aprendan a darle vuelta a las circunstancias negativas, aprovecharlas y darle vuelta, darle solución. No permitir que las circunstancias negativas nos dominen. Nosotros empezamos en el nombre de Jesucristo, a través de la autoridad de Cristo, a través de la fe de Cristo y a través de la palabra de Cristo, dominar esa circunstancia, darle vuelta. Las circunstancias no deben de dominarnos, menos la pobreza. La pobreza es una circunstancia negativa que no deben de dominarnos. Nosotros debemos de dominarla. ¿Cómo? Dando la orden de que salga de nuestro ambiente, salga de nuestra mente primeramente. Valga la redundancia. No olvidemos de recibir el Evangelio con fe y gracia. Esto es importante. No es un mensaje de más. No es algo bonito y que es bonito. No es algo que me motive.
pero me va a motivar, sino que es algo que transforma totalmente mi vida, y al ser transformada mi vida, va a ser transformada la vida de muchos que están alrededor nuestro, porque vamos a ser de bendición para ellos. Ese es uno de los propósitos que Dios tiene en prosperar a la iglesia económicamente, y es que sea de bendición para otros. Ok, vamos al repaso. Estudiamos el jueves pasado acerca de la pobreza. Dijimos que otro rudimento del sistema del mundo caído es otro rudimento del sistema caído de este mundo. Vimos que Jesús dijo a los pobres, o dijo que los pobres siempre lo tendréis. Eso decía que eso no significa que está hablando de mí. Va a haber pobres, pero yo tomo la decisión de no ser pobre. Tomo la decisión de caminar conforme dice la palabra de Dios. Permitir que la palabra de Dios se manifieste. Y recuérdese que la palabra de Dios es el rema de Dios, es el verbo de Dios que va a cambiar nuestras vidas. Dijimos que la pobreza y la escasez es un sistema de pensamiento. Esto lo vimos, lo puede ver en el video anterior. Vimos que la economía del reino de Dios es prosperidad y abundancia. Prosperidad, y dije y abundancia, porque abundancia, prosperidad o riqueza o prosperidad abarca lo que es economía, pero abundancia abarca todas las áreas, la prosperidad en todas las áreas de nuestra vida, espiritual, emocional, mental, física, familiar, empresarial, económica, social, gubernamental, y siempre me falta una, se me ha olvidado, pero son 10. Lo más probable lo traigo ahora en mis notas y vamos a verlo. Pero esa es la abundancia, un balance en todas estas áreas. Porque cuando se habla de prosperidad, cuando se habla de riqueza, muchas personas, y está bien, pero se van muy allá, y gloria a Dios por eso, pero es un balance, es una abundancia. Yo deseo una abundancia. Tener una prosperidad espiritual, tener una prosperidad mental, tener una prosperidad emocional, física, familiar, y las que dije. Vimos 3 cosas que revela a Jesucristo en Mateo 6:26. Una, que era el Padre Celestial. Otra, que ya no era Jehová Jireh, sino el Padre proveedor, no Dios proveedor, sino mi papá. Hágalo personal. Mi papá. Porque muchos dicen, Pablo en Filipenses 4:19 le habla a la iglesia y le dice, mi Dios. No le dice, vuestro Dios, no, mi Dios. Pablo tenía una revelación personal. Mi Dios os proveerá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Mi Dios, el que yo conozco. Puede ser que el Dios que ustedes conocen no provee, como dice la palabra, pero mi Dios sí. Por tanto, vimos de que Dios, Jireh, Dios proveedor, pero Jesús ahí está hablando de mi papá. Vuestro Padre, dice, mi papá va a proveer todo lo que falta. Y vimos también como tercero el gran valor que tenemos para con Dios o para con el Padre como hijos. Valemos, todos valemos. Puede ser que te lleguen a desechar porque no te dan el valor afuera, la gente, el sistema. Pero Dios te ha dado un valor. Y eso debemos de concientizarnos nosotros, que tenemos un valor para con Dios.
tenemos un valor para con Dios. Es como decir, ok, la gente no me ama, pero tengo a alguien que me ama, Dios. Y lógicamente, que cuando Dios ama, va a haber mucha gente que te ama. Ok, vimos que en el antiguo pacto, el obedecer a Dios tenía prosperidad. El antiguo pacto. Si tú obedeces, Dios hace. Si tú obedeces, Dios hace. Y que estamos en un mejor pacto. Que recibimos prosperidad por fe en la obediencia del Señor. Eso lo desarrollamos un poco el jueves pasado. Vimos que no se está en pobreza porque haya pecado, que eso es lo que mucha gente hace. Es que ese no es cristiano, no prospera porque no es cristiana. El cristiano no hace las cosas que Dios dice, es un desobediente, es total que está en pecado. No. Si algo debemos de sacar de nuestra conciencia, según Hebreos 9:14, es las obras muertas, la autocondenación, autojuicio, autoculpa. Entonces, no hay pobreza por pecado, ni porque le falta fe, sino por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento. Recuérdese lo que dijo Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Mi pueblo fue cautivo. Isaías 5:13. Por falta de conocimiento. Ahí dice el 5:13, porque no tenía conocimiento. Oseas 4:6 dice, por falta, le faltó conocimiento. Solamente el que puede cambiar esa conciencia, ahorita entramos en la conciencia, es el Evangelio de la Gracia. El Evangelio de la Gracia. ¿Por qué, pastor, usted habla tanto de gracia? Bueno, porque todo lo que Dios, el Padre, nos ha dado es por regalo. El precio lo pagó Cristo Jesús, pero nos fue dado como regalo a nosotros. Y lo que vamos a aprender a manifestar son esos regalos que Dios nos ha dado. Ejemplo, mis hijos son músicos y son profesores de música. Dios les dio ese regalo a ellos. Bueno, llegó un tiempo, su mamá, que también se movía en la música, empezó a ayudarles a ellos a desarrollar su conciencia de música. Y ellos empezaron, uno es todo lo que es tocar guitarra, bajo, todo ese montón de cosas. El otro es todo lo que es acústico, batería, que usted puede verlas aquí, parte, todo lo que es batería, todo eso, timbaletas y bueno, no sé mucho nombre de ellos los que saben, pero fueron desarrollándose de tal manera y estuvieron estudiando música de tal manera que ahora incluso están dando clases de música. Ok. Pobreza es un estado de conciencia. ¿Qué es conciencia? El prefijo con significa dos. Ciencia significa conocimiento. Dos conocimientos. Yo siempre lo miro y cuando hablo de esto lo veo en mi mente, en mi imaginación. Dos conocimientos. Ok. En mi espíritu está el conocimiento perfecto, claro, de lo que es Dios, el reino, su economía. Pero en mi mente hay un conocimiento en el cual que fue dañado por la tradición, por las costumbres familiares,
por las costumbres del sistema de caído del mundo. Entonces yo necesito pensar, porque yo tengo la mente de Cristo, dice, y usted también, hijo de Dios, tiene la mente de Cristo. Dice la Biblia que tenemos la mente de Cristo. Eso está en 1 Corintios capítulo 2, verso 16. Tenemos la mente de Cristo. ¿Pero dónde está la mente de Cristo? Lógico que en nuestro espíritu, que ahí es donde mora nuestro Señor, y no solamente mora, sino, no solamente habita, sino que es uno con nosotros. Pero necesitamos alinear nuestro conocimiento mental al conocimiento del Espíritu. Por eso necesitamos escuchar palabra, porque todo lo que hemos aprendido es a través de lo que hemos oído. Hemos aprendido a vivir en pobreza por lo que hemos escuchado. Y entonces se va formando creencias, lógicamente incorrectas. Y después nos preguntamos qué es lo que está pasando en nuestra vida. Y entonces la tradición nos pone a orar mucho, a ayunar mucho, a dar mucho, a hacer muchas cosas que no están mal. Pero eso no es lo que va a transformar, a renovar, a limpiar esa conciencia. Hablando de la conciencia en la mente, no del espíritu. Confío que me está explicando. Por eso es dos conciencias, dos conocimientos. Tiene que llegar a ser uno. A ver. La palabra de Dios dice que Dios es bueno. Mi espíritu lo sabe. Totalmente, lo sabe. Sabe que Dios es bueno. Pero según algunas enseñanzas, que ahí más de uno se ha alejado porque no han podido entender, se les ha enseñado de que Dios permite muchas cosas negativas. Mi espíritu dice que Dios es bueno. Y Santiago 1:17 dice que todo don perfecto, todo regalo perfecto, todo don perfecto y toda buena dádiva proviene de nuestro Padre Celestial. Me está afirmando que todo lo bueno proviene de Dios. Todo lo malo fue establecido por Satanás. Y recuerde que Satanás fue destruido por lo que hizo muchos siglos, fue enseñar al ser humano a caminar en lo incorrecto. Me voy a salir de aquí porque si no me meto y algunos lo voy a dejar todavía pensando, pero nada más es lo que dice la palabra de Dios como tal. Lo que dice mi espíritu, ahí está la palabra de Dios, es alinear mi mente, porque si no, no permite fluir lo que realmente somos. La Biblia dice en 2 Corintios 5:21 que nosotros somos la justicia de Dios en Cristo Jesús, que Cristo fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios. Ok, la justicia de Dios es que al nacer de nuevo, nacemos sin pecado. Ya no hay pecado para los hijos de Dios. Pero nos siguen llamando pecadores. Pecadores salvados por gracia. Seguimos, para muchos, que todo lo que está dañando nuestra vida es por el pecado. Entonces, desarrollamos una conciencia de pecado, que Pablo habla mucho de eso. Me gustaría dar toda una serie de enseñanzas que di hace muchos años acerca de esto de la conciencia de pecado, o la conciencia sin pecado, que era como se llamaba. Y entonces vamos desarrollando una conciencia de pecado, que todo es pecado y todo lo que miramos es según la lupa de pecado. Y vamos y nos sentamos y empezamos a escuchar pecado y pecado, pecado, en lugar de desarrollar una conciencia de justicia, una conciencia de sanidad, una conciencia de salvación, una conciencia de prosperidad. ¿Cómo se hace esto? Bueno, Jesús dice en Lucas capítulo 2
verso 49 hasta el 52, dice que Jesús estaba en el templo aprendiendo, oyendo, preguntando y iba creciendo en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Oyendo, iba cambiando o iba desarrollando lo que había en él. Nosotros estamos cambiando muchas cosas que hay en nuestra vida. La pobreza es causa, dije, por falta de un conocimiento correcto. Perdón, es que este timbre me sacó. La pobreza es causa de un conocimiento incorrecto. A muchos les fue enseñado y por tanto tiene una conciencia, como algunos de pecado, que todo es pecado, y entonces le dicen, usted no peca. ¿Qué va a hacer una persona que tiene una conciencia de pecado? Muy bien, respondiste muy bien, va a pecar. Por eso vemos tanta gente que, pastor, es que este vicio no lo puedo dejar, es que este pecado no lo puedo dejar, es que la debilidad de la carne entonces me domina, porque tienen la conciencia de pecado. Y si tienen la conciencia de pecado, lo que va a suceder es que va a pecar. Pero si tienen la conciencia de bendición, ¿qué va a caminar? En bendición. Dije que a muchos les fue enseñado, y por tanto tiene una conciencia de que el dinero es diabólico. Se cree que hablar de dinero lo saca de la santidad de Dios. Bueno, Jesús en los evangelios, los 4 evangelios, que se llaman libros históricos del evangelio, la vida de Jesús, habló de dinero y la Biblia habla más de dinero. En todo habla de dinero. Hay partes que no dice dinero, porque antes se pagaba con sal, antes se pagaba con ganado y cosas así. Pero es parte de lo que es la prosperidad y la economía en esta tierra. Primero, se ha desarrollado una conciencia de que el dinero es sucio. De que el dinero es sucio. No voy a entrar mucho aquí, porque como dije, estoy interesado en dar algunos principios para que haya cambios en la conciencia. Que el dinero daña a las personas. El dinero no tiene carácter. No daña a las personas. Esa persona es que tuvo dinero y todavía no tenía una vida renovada, transformada en su alma. Por ejemplo, yo escucho personas que se le dice, y si en este momento usted llegue a manifestar riquezas, ¿qué va a hacer? Hago esto y esto y esto y esto. Si a mí me preguntan, lógicamente voy a tener muy bien a mi familia. Y lógicamente, por mi llamado, por lo que conozco, en generosidad, voy a darle al Señor. Voy a hacer que la obra se extienda. Porque alguien dio hace este 3 de junio cumplo 45 años de estar en Cristo. Alguien, antes de que yo llegara, dio generosamente para que hubiesen locales, congregaciones, pastores, diáconos, ujieres, para que los pastores se prepararan. Y cuando yo llegué, recuerdo cuando yo llegué a donde mi pastor, él estaba en una carpa alquilando un terreno y estaba en una carpa y apenas habían como 13 personas. Y recuerdo que él hizo un llamado para pagar ese local. Yo trabajaba en una institución muy buena, gubernamental. Y yo recuerdo que hablé con mi esposa y alzamos la mano para aportar.
¿Por qué? Porque teníamos, y empezando nomás, teníamos bien entendido que alguien antes de que nosotros llegáramos, porque mi pastor ya llevaba su tiempo ahí, antes de que nosotros llegáramos, estuvieron ofrendando, diezmando y pactando para que caminara esa misión. Y yo doy gracias a Dios. Doy gloria a Dios por eso. Ya los pasamos a otro local más grande, otro local más grande y otro local más grande. Y después me tocó que salir a pastorear. Porque tengo un conocimiento. No es simplemente de que voy a ser rico para darme la vida. Y sí, gloria a Dios, porque Dios es sobreabundantemente para estar bien, para disfrutar de todas las cosas, como dice la palabra. Pero también que no se nos olvide que lo que tenemos es por gracia y hay un agradecimiento. Seguimos para no meterme ahí más. ¿Que daña a las personas? No. Hay gente que dice, bueno, vamos a ver que el dinero es la raíz de todos los males. Son ideas que hay, como aquel que dice, el dinero no nace en árboles. Son cosas para justificar la escasez y la pobreza. He dicho algo que yo sé que suena fuerte, pero cuando hay personas que dicen, es que aquella persona tiene una casita muy humilde. No, es una casita pobre. Es una casita pobre. Humilde no, pobre. Debemos de llamar las cosas como son. Entonces dicen que la raíz de todos los males es el dinero, pero dice 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Estaba enseñando porque me hicieron unas preguntas en un grupo que tengo y me estaban haciendo preguntas y entonces yo les decía, a ver, digo, no está correcto, pero voy a poner una ilustración, le digo. Dije ahí, si una persona tiene 2 millones, 3 millones, $1 millón y tiene amor a eso, pero hay personas que lo que tiene, el poquito que tiene, le tiene amor. Oiga bien, y más le tiene temor, pero amor a ese poquito. A ese poquito que tiene. Porque hemos creído que los que tienen mucho es los que tienen amor al dinero. No. Hay muchas personas que teniendo muy poquito le tienen amor a ese dinero. Ahora, cuando hablo, yo creo y conozco gente millonaria que son muy humildes. Como también conozco gente muy millonaria que son muy orgullosas. Pero también conozco gente muy pobre que son orgullosos. Pero también conozco gente pobre que son humildes, porque es nuestra conciencia, nuestra parte de nuestra vida. El cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Note algo, no es el dinero el que daña, es el amor al dinero. Es el amor al dinero. Dije que no voy a entrar mucho, y ya se me están viniendo pensamientos e ideas y todo esto acerca del dinero, y no voy a entrar en esto, sino lo que estoy dando son principios. Limpiando. ¿Con qué? Con la palabra. Lo vimos que era la medicina, la palabra de la medicina. Ok, limpiar nuestra conciencia de tantas cosas como que el dinero es malo. No es malo el dinero no es diabólico. El dinero no me va a dañar. Wow, ¿cuántos padres están trabajando en este momento hasta horas extras para tener suficiente, para mandar a sus hijos al colegio, para mandar a sus hijos a la universidad, para una carrera? Eso no está mal. Para tener a sus hijos bien, para salir de vacaciones, para disfrutar con su familia. Ah, pero mire que fulano, ese es el problema, está poniéndole la mirada a que fulano es tal, porque uno hizo no significa. Yo recuerdo una vez
La hermana se ofendió un poco conmigo porque dice, es que el pastor que yo tenía, a mí no me gusta que me hablen de los pastores que tuvieron, porque si hablan mal del pastor que tuvo, cuando se vaya de mi congregación va a hablar mal de mí. Y entonces yo dije, un momento, primero no me compare con el pastor que tenía, y segundo no me hable del pastor anterior. Pues eso es lo que pasamos nosotros. Es que mire que aquel, mire que el otro, mire que apenas tuvo dinero, se fue de la iglesia, se fue a esto, se fue a pecar, porque su conciencia todavía había que ser transformada con muchas cosas. Ahora, Pablo nos enseña que la riqueza es un resultado de la gracia del Señor, es un regalo de parte de Dios. Es un regalo de parte de nuestro Señor Jesucristo, que pagó el precio por esa riqueza. Por tanto, llegó a obtener la riqueza y se la entregó a la iglesia, a los hijos de Dios. Dice 2 Corintios capítulo 8, verso 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Aquí es donde empezamos a tener una conciencia, desarrollando una conciencia de bendición. Dice, porque conocéis conciencia. Conocéis el regalo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Voy a tener un conocimiento aquí. Voy a desarrollar una conciencia de bendición y una conciencia de riqueza. Dice que por amor a vosotros, porque me amó, porque te amó a ti, se hizo pobre. Ahorita explico un poquito esto. Se hizo pobre. Por amor tuyo se hizo pobre. Siendo rico. Wow. Pastor, pero está hablando espiritualmente. Podemos tomarlo espiritualmente, pero si leemos el contexto, está hablando de finanzas, está hablando de dinero. No está hablando de espiritual. Está hablando de dinero. Está hablando de las ofrendas que habían está hablando de una iglesia que estaba extremadamente pobre. Dice, profundamente pobre. Una iglesia. No tenían ese conocimiento. Dice, por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para. Esa palabra para significa propósito. Que vosotros con su pobreza, al renunciar de las riquezas, fueseis enriquecidos. Eso es lo que tengo que tener en mi conciencia. Eso es lo que debo desarrollar en mi conciencia. Pues sí, que la bendición proviene de nuestro Señor Jesucristo, que la bendición proviene de nuestro Padre Celestial, que la riqueza proviene de nuestro Padre Celestial. Jesús se hizo pobre. Veamos esto. Notemos que no fueron las circunstancias negativas externas, ni el gobierno, ni la llamada maldición generacional fue que hizo pobre a Jesús. Fue una decisión. Igual a la justicia. Renuncio a ser rico para que ellos sean ricos y yo me hago pobre en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario. Te verá que Jesús en la cruz del Calvario fue crucificado desnudo. Y no con ese pañito que le ponen adelante, fue desnudo, enseña la palabra. Jesús, cuando caminó en la tierra, no era pobre. Tenía un tesorero. Y todavía ese tesorero le robaba. Y no lo dejó en la quiebra. 2. Velaba por 12 apóstoles. Por 12 apóstoles. Después llegó a velar por 140 discípulos. Alimentó a más de 5,000 hombres. Pero con milagros. Oye,
En las finanzas hay milagros, en la provisión hay milagros, porque hemos creído que milagro es solamente en una sanidad o en un problema legal. En las finanzas también. Y lo que estoy demostrando es que Jesús no era pobre. Pagó sus impuestos y los de Pedro. Vaya, saca el primer pez y saca la moneda de la boca, paga primero lo mío y paga lo tuyo. Era suficiente, era tremendamente suficiente para darle lo de Dios y darle lo de Él. Darle a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César, dijo Jesús. Es la manera como suple Dios, dando eso. Y cuando era niño Jesús, llegaron unos reyes. No me voy a meter aquí porque iba a decir algo que yo después, mire pastor, ¿qué es? Y el otro. Llegaron unos reyes y con sus ofrendas financiaron a la vida de Cristo. Como dije, esto es para enseñar prosperidad otro día. Este pasaje nos muestra que Jesús tomó el lugar nuestro, como 2 Corintios 5:21, lo dije anteriormente. A ver, dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, ¿quién? Cristo Jesús. Por nosotros lo hizo pecado. Dios lo hizo pecado por nosotros. No conoció pecado, pero fue hecho pecado. Para propósito, que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Nosotros no éramos justos, pero un intercambio que hizo Cristo, ¿ok? Dijo, dame tus pecados, la naturaleza pecaminosa, me la das, que la voy a crucificar, y tomen mi justicia. 2 Corintios 8:9 lo que dice es, Él se hizo pobre, ok, agarró nuestra pobreza económica y llegó donde Jesús, se le dio a Jesús, fue hecho pobre en la cruz del Calvario. Ahora que estamos en Semana Santa, vemos nada más a Cristo crucificado, pero no nos hemos puesto a pensar, ese Cristo ahí no era santo, era un pecador, como dice la palabra. Ese Cristo no era rico, era pobre ahí en la cruz del Calvario. Era enfermedad, crucificándolo, crucificando todo eso, para que tú fueses sano, para que tú fueses justificado, para que tú fueses santificado, wow, salvo, feliz. Isaías 53, 4 al 5 dice que la paga de nuestra paz fue sobre Él, incluso para que tengamos paz. Y Él llevó todos nuestros dolores, dice. ¿Para qué? Para que nosotros no vivamos con dolores. Wow. Se nos enseña, sí, Cristo nos salvó y nos salvó. Pero no solamente nos salvó, fue que Él, la naturaleza pecaminosa, que tenía maldición, pobreza, muerte, enfermedad, fuese sobre Él. Y nosotros, sin ni un disparo, sin ningún esfuerzo, simplemente creer, recibimos todo lo glorioso y maravilloso que el Señor hizo por nosotros. Por eso es que Romanos 8:17 dice, y si hijos, también herederos, y si hijos, también herederos de Dios, y coheredero con Cristo Jesús.
la misma herencia. Somos hijos herederos. Cuando desarrollemos esa conciencia, la iglesia va a estar en un potencial maravilloso, comprando edificios en el cual se usaban para la maldad, comprando lugares para montar hospitales, para tener ancianos, niños, para tener médicos, maestros, para tener toda esa clase de profesionales para ayudar a mucha gente y enseñarles a que se levanten. La gente, hermanos, van a aprender. A mí me gustaba, antes de llegar al Señor, me gustaba ir a pescar. Y era trucha. La primera vez que me llevaron a pescar, no pesqué nada. Alimenté todas las truchas que habían. No sabía pescar. Pero la persona que me llevaba era un experto en eso. Entonces me regaló 4 truchas para que trajera a la casa, de las que él había pescado. Pero me dijo, la próxima no te voy a dar nada. Vas a tener que aprender a pescar. Igual es esto. Ayudamos a mucha gente y vamos a ayudar a mucha gente con las finanzas que se van a manifestar en nuestra vida. Vamos a ayudarles. Pero vamos no solamente a darles de comer, sino que le vamos a ayudar a que cambien su mentalidad, su conciencia de pobreza en una conciencia de bendición. Y después ya ellos sean de bendición para otros. El significado de abundancia, voy rapidito porque ya se me fue el tiempo, es suplido con abundancia. Eso es lo que quiere decir, riqueza. El significado de riqueza es suplido con abundancia. Es decir, legalmente somos prósperos, bendecidos, porque la bendición, Proverbios 10:22, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Y se me fue el tiempo, iba a entrar en Efesios 1:3. Ojo, Efesios 1:3. Recuerden ese pasaje, léalo, medítalo. Que lo estaremos hablando el próximo jueves, que estaremos predicando. Pero ya se me fue el tiempo. Confío en Dios, que te vayas dando cuenta cómo desarrollar esa conciencia de bendición, por la cual va a ir sacando, eliminando todo lo que es una conciencia de pobreza. Amados hermanos, son la bendición de Dios cada uno de ustedes. Nos vemos la próxima con la ayuda del Señor.